Tú, perdón, es una persona importante en este movimiento. Soy uno de los referentes, sí, porque como te comenté antes, todo este movimiento, si bien ya viene desde hace mucho, porque las culturas antiguas siempre nos presentaron el modelo de una tierra plana y estacionaria, comencé en el 2015, que fue cuando volvió a surgir a la palestra la investigación, tanto en Estados Unidos, yo lo traje también en el habla hispana junto con otras personas. Y bueno, mi canal o la información que yo presento a mucha gente realmente los ha despertado, les ha brindado un punto de vista, un contraste a lo que nos presentan los medios de comunicación. Y se verá que me gusta la forma de exponer, la información que presento, cómo armo los eventos y demás, y la gente me ha bancado muchísimo y se agradece. Fue un instrumento, una herramienta que me ayudó a cerrar un montón de otras cosas que no entendí. Y después de ahí, bueno, hoy estamos acá por tercera vez en España haciendo un encuentro de tierra plana. Yo no sé nada de este tema, he hecho unas que me han dado y que me las completas, por favor. La tierra es plana, pero no te caes por el borde porque no existe tal cosa como borde. Simplemente nosotros hasta donde podemos acceder como ciudadanos de este mundo es hasta la Antártida. Obviamente está militarizada, hay un tratado antártico que se firmó en la década de los 50 donde se prohibió el acceso a civiles. Y la realidad es que ni ellos mismos pueden penetrar mucho en la Antártida, ya que es uno de los continentes más fríos. Y el dato, y para simplificar esta idea, es que no hay ningún muro. No hay ningún muro. La Antártida es el continente más elevado en promedio del mundo, 2.500 metros. Vos entras a la costa antártica y enseguida sube. Entonces, no es plano la tierra. Maestro, no es plano de piso plano. Hay relieves, hay montañas, hay depresiones verdes. Bueno, eso es lo que la geología representa, igual que las montañas que están por aquí. O sea, no hay muro que quede claro. Y no te caes de ningún lado. Y arriba de esa especie de half pipe, bueno, hay gente que hace snowboard, pero en este caso los militares no sé qué estarán haciendo. Es lo que nosotros nos preguntamos. Richard Byrd, el almirante Richard Byrd de la industria militar norteamericana, en televisión pública nacional, dijo: hay que conquistar ese terreno porque hay muchísimos recursos naturales. Y eso fue lo que hicieron. Hicieron un tratado y ahí quedó para ellos, para lo de siempre. Y no se puede investigar eso. No es que no se puede investigar, o sea, vos para salir de tu país necesitas un pasaporte, necesitas un documento de identidad para moverte en tu propia ciudad. Sería un poco infantil pensar de que uno podría agarrar un avión, un barco y decir: me voy, dale que voy. Si ni siquiera los rompehielos pueden penetrar a la Antártida, entonces hay que tomarlo con un poco más de seriedad. Vos no podés ir a la Antártida por tu cuenta, tenés que pedir permiso gubernamental, te lo tienen que dar, estás siempre sometido a una base militar y no podés, por ejemplo, te voy a decir algo: si vos defecás fuera de un lugar de la Antártida, fuera de un lugar no oficializado, te pueden dar hasta una multa de $1.000.000. Está en el propio, no sé si $1.000.000, porque no sé si la Gran Vía es recursos naturales limitados como supuestamente están, pero probá si querés. ¿Y la Antártida entonces está alrededor de todo el planeta? Es un continente, como su palabra refiere, contiene. ¿Qué contiene en este caso? Las aguas. Justamente si vos ves el mapa de la ONU no es como un mapa terraplanista, pero sin la Antártida. El mapa de Gleason, pero porque está impreso en las paredes. Claro, no va a ser. Saben que vas a estar empezando a sudar estos muchachos con este tipo de encuentros, así que está bien impresa. Pero sí, la Antártida bordea y contiene justamente el resto de los continentes y el agua. No se cae en ningún lado, no hay ningún borde, como te dije. O sea, mi planeta es un bol. Bueno, el supertazón que juega en Estados Unidos tal vez sea un guiño de ojo para que la tierra es una ensalada de pero invertida. Un avión no puede pasar volando en línea recta porque el avión vuela justamente en línea recta porque se llama aeroplano, no aeroplano. pero puede atravesar ese muro. Es que no hay muro y se te congela el combustible. Dicho por ellos mismos. Pero me refiero a lo que no es el muro, sino lo que es el handpipe, es la cuesta. ¿Viste el avión de Chile que desapareció yendo a la Antártida? Esas son las noticias de hace 2 meses atrás, internacional. Esas son las condiciones climáticas de la Antártida. Solamente llegan los Hércules y aterrizan en bases militares que están a pocos kilómetros de la costa y punto. Se te congela el combustible. El combustible se congela a las temperaturas que hay en la Antártida, no se puede volar ni al norte ni al sur, por cuestiones técnicas. Llegamos a Marte, mandamos una sonda a Marte, la boya de Luna atravesó el sistema solar, pero no pueden hacer un vuelo así, ¿no? Esta es la bola de la Tierra, así no existe ningún vuelo, son así. O sea, como dar la vuelta a la manzana. Siempre son del este al oeste, y los trayectos rectos, de norte a sur, por ejemplo, son unos pocos kilómetros, 3.000 kilómetros, 8.000 kilómetros.
no hay un vuelo que demuestre que la Tierra es una esfera. Vale. La gravedad no existe porque... La gravedad existe, la palabra gravedad viene de la etimología de gravitas, significa peso, por lo tanto el peso sí existe. A lo que vos te referís seguramente es a la fuerza de gravedad, pero no es que nosotros lo decimos, lo dice la ciencia oficial, o sea, la fuerza newtoniana jamás se pudo demostrar que un cuerpo atrae a otro cuerpo simplemente por tener masa. Entonces, en la época de Albert Einstein, se cambió la teoría de la relatividad, en donde se explican los campos gravitacionales cómo curvan el tiempo y el espacio. Pero el problema, ¿cuál es que tiene la ciencia actual? Que vos para curvar algo tenés que tener geometría. Entonces, yo te pregunto, ¿dónde está la partícula de tiempo para ser curvada? Es como que yo te diga, vamos a curvar eso. Nadie sabe. Es como decir, vamos a curvar el amor. Para poder curvar el amor es un concepto, el tiempo es un concepto y el espacio también. Por lo tanto, por eso tampoco coincide con la física cuántica y demás, por lo menos es que no exista. Es que a nosotros nos cuentan una historia que está un poquito distorsionada, es como para convencerte de algunas cositas. Pero si vos soltás algo, va a caer al suelo. Pero tú no tienes la certeza de que la Tierra es plana. Yo tengo la certeza de que el agua no se curva y que la mecánica de fluidos establece que el agua siempre está libre. Si nosotros tenemos un mundo con el 70% de agua, no coincide con lo que nos están contando que es una esfera. Jamás se demostró el experimento de que los fluidos puedan mantenerse en la parte externa de su contenedor. ¿Por qué motivo? ¿Por la fuerza de Newton? ¿No fue demostrada? ¿Por curvar el tiempo y el espacio? Menos. Es mucho más lógico pensar lo que vos ves en tu casa. Tirás agua, queda plana. Lagos, océanos, mares. Queda plana porque van a ver tierra. Además, Tengo moqueta. es que bueno, ese ya es de problemas tuyos. Yo no me meto ahí. La Tierra es plana, a mí ya me has convencido. Me alegra, yo, a esto no se trata de convencer, esto se trata de presentar información y que después cada uno como adulto, maduro que son, vos sos un poquito fiaca. Fiaca es una palabra argentina para decir que es un poco perezoso, totalmente fiaca. Bueno, tratamos de desfiacar a la gente con la información. A mí el que venga me explique, yo soy de ese tipo. Tú me has explicado. O sea que ahora te vas al de Santolaya, que te va a explicar que la Tierra es esférica y que existen los quarks, sin mostrártelos y ya le crees. El último que me cuente. Habría que ponerte un terraplanista 24 horas, Sí. Que te siga acá. El fiaca con el trata. Exactamente. Vale, entonces a mí me has convencido de la Tierra es plana, ¿vale? Entonces, ¿quién está detrás de hacer ese movimiento de hacernos creer que la Tierra es una esfera? Bueno, si vos vas a la historia, porque aparte estos temas se tocan acá, pero es totalmente separado de la Tierra plana. La Tierra plana la puede comprobar cualquiera porque son medidas, es matemática, no tiene nada que ver con una conspiración. Si vos me preguntás por la conspiración, entre comillas, que no son conspiraciones, son operaciones. ¿Sí? Es como hablar de Operación Paperclip, totalmente oficializada, todos los científicos nazis fueron y fundaron la NASA. Wernher von Braun, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una operación, es una conspiración. Hoy en día, si vos tipeás geoingeniería en Google, te va a salir que la geoingeniería existe y que aviones hacen telas químicas para reflejar la luz del sol. Hace 10 años era una conspiración. Son operaciones. Ahora está probado. Está ahí, oficializado. Y lo podés comprobar saliendo a la calle y mirando el cielo. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Tenés que irte a quién creó el modelo heliocéntrico. O sea, quién era Newton, quién era Copérnico, quién era Kepler, quién era Georges Lamaitre, el padre de la teoría del Big Bang, de la orden jesuita, de la iglesia, de la orden jesuita. Entonces, bueno, habría que preguntarle a ellos por qué crearon, porque no es que descubrieron, inventaron un modelo llamado heliocentrismo y también inventaron el modelo llamado Big Bang. Entonces la pregunta tendría que ir a una iglesia y preguntar por una orden jesuita. Pero también inventaron el modelo Adán y Eva. Claro, otra mentira más. Por eso nosotros decimos que el modelo heliocéntrico es una fe. ¿Vos has visto la curvatura terrestre? Ni cuando estás un poquito mamado, ¿no? Bueno, entonces imagínate, nosotros que somos bastante cuerdos y estamos bastante bien con los pies sobre el suelo, menos todavía. Eso no soy fiacas. Depende para qué cosas. Para saber más o menos cómo moverse en este mundo, no. Tal vez para dormir un poquito más a la mañana, sí. Es por eso de los Illuminati, los Beatles, los masones, eso no... Sí, eso obviamente que sí, porque, claro, vos me preguntaste por el modelo heliocéntrico, ¿sí? ¿Por quién mentía con la esfera? La esfera la crearon la orden jesuita. La masonería, ustedes tienen muchísimas logias, igual que nosotros en Argentina, nuestros padres fundadores, vas a una logia y te anotás, y te van a hacer los primeros 3 grados. De grado 1 al grado 3 es la iniciación. El profano, el piso cuadriculado, blanco y negro, esa es la simbología de entrar a la luz de la masonería. Cuando lográs entrar, después ahí ya estás dentro de la logia, que siempre es a puertas cerradas, todas sus ceremonias, y después, bueno, si querés salir y contás con más muchos ex masones.
Yo creo que no, porque hoy en día la información que ellos manejan en cuestiones esotéricas la podés encontrar en un montón de libros. Me parece que venderte alguna... Nosotros justamente lo que profesamos es, somos independientes, no nos gustan las sociedades, por eso tampoco pertenecemos a la sociedad inglesa de la Tierra plana. No tenemos ninguna sociedad que nos financie, que nos banque, esto es todo a pulmón. Yo no te aconsejaría que te metas en una sociedad por una cuestión lógica, te va a querer controlar. Que esté ya dentro de uno. Pero eso depende, dependiente si conoces la ley natural. Si conoces la ley natural que va por encima de la ley positiva, que es la ley que nos imponen, no sé si serías tanto socio de esta sociedad. Vale, hay una cosa que me gusta mucho de los libros que nos hace plantearnos tú, ¿no? Plantearnos Como la ciencia implica en su concepción, hay que siempre dudar. ¿Cómo sé yo que tú eres un humano y no un Bueno, si querés podemos pasar a algún cuarto privado y hacemos un chequeo, Michael, no pasa absolutamente nada. Tenemos un escáner que nos mandó la NASA, justamente una de las boyas que le sobró. No sé si va a funcionar, porque estas cosas nunca funcionan. Pero ahí podés ver que tengo sangre, me puedo pinchar si querés. No voy a llegar a cortarme el brazo como Schwarzenegger y hacer así que se vea. Hasta ahí yo no llego. Si querés, pues lo compruebo contigo. ¿Y tú crees que en los colegios debería cambiarse la educación para enseñar esto también? Bueno, mira, la educación nuestra viene del servicio de educación prusiana, que era un servicio de educación militar. Yo creo que sí, debería cambiarse, pero no por el tema de la tierra plana, no. Primero por una cuestión de cómo se adoctrina a los niños en el colegio. Te agarran muy sin anticuerpos, o sea, te agarran a los 4 años, te hacen, si lo aplico al modelo heliocéntrico, un nene no sabe cuánto equivale 10 centímetros y ya le hablan de años luz, de planetas, de esferas a millones y millones de kilómetros. Tenés 4 años, estás así, te van metiendo. O sea, ¿sabes lo que dijo Lenin? ¿Sabes quién es Lenin? Muchas cosas, ¿sabes quién es? Que estaba ahí con Stalin y demás, ¿cierto? Un puto calvo. Exactamente. Pero dijo, dame una generación de jóvenes y yo cambiaré el mundo. Y Aristóteles dijo, dame un niño hasta los 7 años y te mostraré el hombre que hay en él. ¿Qué significa eso? Que si a vos te agarran con la mente tan virgen, te pueden hacer creer hasta que existen dioses arriba de las nubes. O que la NASA llegó y pasó nuestro sistema solar sin ningún tipo de comprobación empírica. Porque todos los niños son fiables. Son niños, son vírgenes, están ahí para que el sistema se los coma. Yo tengo una teoría también. Se puede presentar la casa. Si tú me das tu número de teléfono, yo puedo calcular cuándo vas a venir. Vos tenés esa teoría. Bueno, yo te lo... ¿Podrías dar tu número de teléfono ahora? La verdad es que prefiero vivir con incertidumbre. Pero si querés te doy de mi hermano. ¿Sí? Y así lo puedo comprobar, porque si yo me muero no voy a poder comprobar igual. Te lo doy ahora, ¿entiendes? Lo que pasa es que no sé si después le van a hacer llamaditos, Sí, prefiero no confiar. O le damos el de la productora, si querés, y lo comprobamos aquí nomás. ¿Te hablas de la productora? Perdón, entonces. Te vi ahí con papeles, asumí como que la Tierra es una esfera, asumí que era una pared. Muy bien, bueno, exacto. Entonces te doy el teléfono y si querés, tal vez no sea correcto. Muchas gracias. Por favor, ustedes. ¿Cuándo la sigues? Bueno, esta es la tercera en un año, así que esperemos que vamos a tratar de mantener el esquema de los 6 meses. Después de todo, acá estamos por primera vez en Madrid, en un lugar tan importante. La verdad que hayan venido 500 personas es muy interesante. A la siguiente vengo de ponente. Me encantaría. Me gusta tanto que han montado que se pueda decir. Claro, alguna pregunta, aquí no se puede contestar a algunas preguntas del público. Por favor, tenemos aquí. I got questions de nuevo. He got questions. Sí, claro, como todos. Sí. Y la pregunta es, ¿crees, Iru, que Diego Bagú o Miguel San Martín o algún astrofísico, astrónomo? ¿Estos son concursantes de Operación Triunfo? ¿Quiénes son estos? No, estos son astrofísicos. El Diego Bagú es el del planetario de... La ciudad de La Plata, donde yo vivo. Sí, vale. Y bueno, ¿alguno de estos científicos crees que se van a presentar a debatir contigo algún día? Mira, hay por lo menos genéticamente y biológicamente hay bolas. No sé si las tienen cargadas o no, pero hay algo ahí, exactamente. La verdad que esto es una pregunta que siempre se hace, sobre todo en Estados Unidos con DeGrasse Tyson, en Inglaterra también con sus representantes de la ciencia, que se presenten. Hemos invitado a astronautas, hemos invitado científicos a que se presenten y tengamos un debate. En Estados Unidos ya hubo una especie de debate televisivo que ya tiene más de 14 millones de vistas y demás, pero no con gente oficial, sino entre profesionales, entre ingenieros terraplanistas, ingenieros heliocentristas, pero nunca se presta el oficialismo a venir o a hacer. Esto es muy simple,
Si vos tenés desde la ciudad de Michigan, en Estados Unidos, vos agarrás una cámara y ves. No es que se manda una arma, no sé si está. Puede ser que empiece a venir un heliocentrista. Exactamente. Si vos agarrás una cámara, te plantás en la costa de Michigan y mirás a Chicago y se ve todo el skyline de Chicago, todos los edificios. Hay 86 kilómetros de distancia. Tendría que haber una curvatura terrestre de 590 metros. Por lo tanto, ni un solo edificio debería verse. Y se ven todos. Entonces, vayamos con la ciencia oficial a hacer experimentación de observación bajo el método científico y saliendo una duda si coincide con el modelo globalista. Y van a darse cuenta que no coinciden igual que las cámaras de altitud. Eso es lo que tardamos nosotros en implicar al oficialismo. ¿No quieres aprovechar la cámara para invitar a un científico para la siguiente convención? Sí, claramente. No solamente para la convención o para debatir, no, para experimentar. La ciencia, la parte del debate científico más filosófico. Como cuando se plantea el debate del Big Bang, si hubo alguna inteligencia que lo creó todo o no. Vamos a la experimentación, a la ciencia dura y pura. Si pudieras invitar a alguien específicamente, ¿a quién sería? ¿A quién me dirías? Bueno, invitaría justamente a un David Tyson, a un Pedro Duque, a un Javier Santolaya, a España, a un Francisco Franklin, todas estas youtubers. Desde aquí invitamos a Pedro Duque a que venga a clase. Voy a hacer una pregunta, por favor. ¿Qué les diría a los medios de comunicación? ¿Qué les dirías? Que no nos editen cuando presentan sus informes, sobre todo. Que no digan cosas que nosotros mismos, o sea, que sepan que no hay ninguna organización que hable por nosotros. No es que si la Sociedad de la Tierra Plana inglesa saca una noticia nos representa a nosotros. Somos gente independiente, no nos editen, no nos corten y denle la posibilidad a la gente que investigue por su cuenta. ¿Descubriremos la verdad algún día? Las verdades absolutas son muy difíciles con este sistema, pero bueno, esperemos que sí, por algo hacemos todo este tipo de eventos, ¿no? Y disculpame, estaría bueno que algún día entren a la sala y se fumen las 3 horitas de filmen cosas. ¿Pero quién quiere la clase? Sofía acá. No hay un resumen de internet. No, pero nosotros mostramos algunos videos muy divertidos de la NASA en el 69 en la Luna, cómo van rebotando y se enredan con los cables y caen y ese tipo. Ese tipo de cositas sería muy lindo para un programa como el de ustedes. Hombre, estaría bueno. Eso estaría muy Hay bueno. imágenes de caídas en el espacio. Sí, no en el espacio porque en el espacio supuestamente no se puede caer. En la Luna sí, y adentro de la Estación Internacional Espacial también. ¿Cuál sería la pregunta que a ti te gustaría que te hicieran respecto de la Tierra plana? Coincido, creo que las preguntas que ha hecho acá el compañero, la verdad que son del estilo de la que nos gusta, sí, claramente. Increíbles preguntas. Espera, tenemos otra pregunta aquí. ¿Qué medio? Iru, I got questions de YouTube. Iru, ¿qué mensaje le transmitirías a Pedro Duque? Es muy interesante lo de Pedro Duque. Primero, bueno, que estaría bastante bien que venga este tipo de conferencias, porque después de todo se trata justamente de un plan educativo, entre comillas, ¿no? Se brinda información. No le cobramos entrada, ¿eh? Entra No gratis. le cobramos entrada, tiene su propia camiseta del Flat Earth Football Club, exactamente, sí, eso. Él dice que el terraplanismo no hace daño, por lo tanto tal vez podría venir con su familia, acá no hay ningún terrorista ni nada por el estilo. Y después, bueno, él dice ser astronauta, nosotros decimos que es actornauta, obviamente. Autornauta. Estaría bueno que él, siendo ministro de Educación de acá de España, financiara, con sus contactos de ciencia, perdón, ministro de Ciencias. Bueno, ministro de Interpretación, lo que sea, exactamente, que financiara con sus contactos en la NASA, en la ESA, el viaje a 1 o 2 terraplanistas, con él, no solos, y que nos lleve a la Estación Internacional Espacial, y se terminó todo esto. Pero luego confiaríais en esa persona que vaya con él. ¿No pensaríais que le han lavado el cerebro? Si quieren me mandan a mí. Mira, hay un desafío que ha planteado. Mira, Estás inventando aquí una movida para que te lleven. Puede ser. Hay un desafío que planteó un terraplanista norteamericano llamado Mark Sargent cuando tuvo una entrevista con un astronauta de Inglaterra. Dijo: yo me dono simplemente a que me pongan un traje de astronauta, me metan en una cámara de vacío y aprieten el botón y demuestren que los trajes esos pueden soportar el supuesto vacío del espacio. Porque después de todo, los astronautas se entrenan en piletas submarinas. ¿No? Es como decir, yo voy a ser jugador de fútbol, pero entreno jugando al tenis. Es un poquito raro, porque no es jugar en el flat de fútbol, tampoco es raro. Bueno, sigue siendo fútbol y llegar a tercera división, no sé si lo podés, ¿eh? Vos podés hacer 2 jueguitos seguidos. Mira, estamos novenos. Yo soy del equipo, claro. No, pero me considero parte. Flatea Fútbol Club, maestro. Lo representa todo. Por eso tenés acciones en el equipo. No tiene acciones porque justamente también se autofinancia. No tenemos todavía sponsorios. Abro la propuesta a la cámara. Si ustedes quieren sponsorizar el Fútbol Club, por favor, adelante. Pero sí somos todos parte.
Es más, es uno de los pocos, es el primer club pensado para pensar y con socios alrededor del mundo sin contarlos de primera división. Todo tenemos que pensar, es sano pensar, es sano pensar. Yo creo que justamente seguir órdenes, ahí se empieza a complicar un poquito con una... ¿No depende de la democracia? Bueno, pensar es parte de eso. Mira, otra pregunta también importante. Última pregunta, porque el señor se tendrá que ir. ¿Hay motivos para tener miedo a los poderes? Mira, creo que la historia nos ha demostrado que son capaces de cualquier cosa. Desde decirnos que 2 aviones tiran 3 edificios en Nueva York en el 11S, hasta las dictaduras y demás. Obviamente ellos juegan con el miedo, con el trauma. Entonces, no sé si hay que tenerles miedo, porque eso es una condición humana que va a depender de los valores y de la cultura propiamente de cada uno. Pero sí hay que estar atento, eso desde ya, porque nunca se sabe lo que pueden hacer el día de mañana. Ya lo han hecho muchas veces. Totalmente. Es como meterse al mar. Más allá de que sea plana el agua, puede haber olas, puede haber viento y las condiciones que pueden ser adversas. Así que hay que ser cautos. Pues muchas gracias. But how do we know the Earth is not flat?